ahí estamos grabando. La idea es hacer un pantallazo, explicar tal vez esos 4 puntos que están mencionados ahí en la placa, y después abrimos el micrófono para las preguntas o para las opiniones o lo que sea. Así que le dejo la palabra a Andrea. Buenísimo. Muchas gracias. La verdad que es súper importante esta instancia. Estamos muy preocupadas las organizaciones con estas modificaciones. Yo le pedí a Alicia que me acompañara y le pedí hoy, así, todo medio sobre la marcha, porque bueno, creo que para poder hacer un análisis más profundo y claro sobre las modificaciones de estos 4 artículos a la ley, es bien importante contar con una abogada, pero además Alicia fue corredactora de la ley 19.580, lo cual le da un plus para poder entender desde dónde se pensaron cada una de las cosas que se colocaron en la ley. Entonces yo, si te parece, Alicia, voy a hablar de la exposición de motivos muy cortito, que es el tema de las denuncias falsas, quiero decir 2 o 3 cosas, y después me gustaría hablar cuando toquemos el artículo de el síndrome de alienación parental, para decirte algo, ¿está? Bien. Después vos te metés con los otros. Este proyecto de ley, si ustedes leen la exposición de motivos, o sea, cuál fue la motivación, y además escuchan a la vocera del presidente, habla sobre la necesidad de equilibrar, ¿no? Como si la ley 19.580 hubiese generado un desequilibrio poniendo a los varones en una situación casi de indefensión, ¿no? Como que esta ley estuviera atacando las garantías del debido proceso. Y habla de las denuncias falsas. Yo creo que ese entrevero de la garantía del debido proceso es a propósito. Nosotros estamos hablando de una ley de protección, básicamente de protección, donde las pruebas que se le requieren a una víctima para llegar a pedir una medida de protección no son tan exigentes como las pruebas que se le piden a una víctima o las pruebas que se buscan en un proceso cuando hay una persona imputada y que puede llegar a perder su libertad. ¿Sí? Entonces, cuando se habla del debido proceso, se está hablando del proceso penal, básicamente. Y nosotros estamos hablando de la protección. Primero, me parece que es importante como separar esas 2 cosas. Una cosa es la protección de las víctimas y otra cosa es el proceso penal, cuando lo que se pretende es imputar y, bueno, y combatir la impunidad. Cuando se habla de denuncias falsas, como decimos siempre, no hay ninguna investigación, no hay datos, no hay cantidades de denuncias. Por lo tanto, llama poderosamente la atención que eso se coloque como un problema al nivel de tener que modificar una ley, ¿sí? Lo que quiero decir del contexto es que frente al avance de los derechos de las mujeres y de los niños, frente a las protecciones que hoy se están dando, frente a la posibilidad de acceder a la justicia de esas mujeres y esos niños, niñas y adolescentes, lo que hay es una respuesta de los violentos, de sus abogados defensores, de muchos equipos técnicos que están muy matrizados con el machismo, de querer de alguna manera frenar ese avance. Y la manera de frenar ese avance es generando estas alertas, ¿no? Ojo, que hay denuncias falsas. Ojo, que hay muchos padres que están separados de sus hijos por madres malintencionadas.
Ojo, que cualquier mujer hoy, si la mirás torcido, te puede mandar preso, ¿no? Es todo un relato que se empieza a construir que lo que busca es bajar la credibilidad de las víctimas y sobre todo bajar los estándares de protección. Entonces, ese es el contexto que está viviendo Uruguay y que es idéntico a otros países de la región. Entonces, esto no es una casualidad, sino que las estrategias antiderechos se van articulando. Los proyectos de corresponsabilidad en la crianza fueron una estrategia también a nivel regional. Y las modificaciones o las derogaciones de las leyes que defienden los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes también. Y lo último que digo sobre las denuncias falsas es que al no haber un estudio, no saber cuántas son ni qué características tienen, quedan dentro de la misma bolsa algunas denuncias que sí pueden ser falsas, como ocurre en cualquier delito y como además está estudiado en otros países, que hay un porcentaje menor, pero que hay, quedan en la misma bolsa esas denuncias que pueden ser falsas y de mujeres malintencionadas que se quieren vengar de sus exparejas, junto con la de un montón de violentos que dicen, yo estoy separado de mis hijos porque mi ex mujer manipuló, mintió y quiere vengarse. Entonces, hoy están dentro de esa misma bolsa todo eso entreverado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de denuncias falsas o cuando una persona viene y dice, yo hace 4 años que no puedo ver a mi hijo por una denuncia falsa. Eso es bastante difícil que ocurra. Quizás unos meses por el mal funcionamiento del sistema, por todos los problemas presupuestales que hay, puede pasar. Pero 4 años separado de tu hijo por una denuncia falsa, eso es, ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, con ese preámbulo, capaz que Alicia sí puede arrancar con el primer artículo, que es el 3, Alicia, el que se quiere modificar. Estás muteada. Ah, hay que darle la posibilidad de abrir. Ahí. Basta, ahora sí, ¿me Ahora escuchan? sí, ahora sí, ahora sí. Ah, genial, sí, yo, bueno, un gusto estar acá y poder contribuir o aportar a esclarecer algunas cuestiones que son un poco específicamente jurídicas y que son de difícil comprensión para la persona que está por fuera, ¿no? Yo escuchaba atentamente a Andrea y hablando de lo que son las denuncias falsas y quisiera agregar una cosita. Es, las denuncias falsas, para considerar una denuncia falsa y que sea, es un delito, digo, es simular una situación, hay un delito en el Código Penal que se llama simulación de delito, ¿tá? Pero ese delito requiere una intención de denunciar algo que no es cierto, de falsear, digamos, la realidad. Como la mayoría de los delitos, requieren la intención de cometerlo, ¿no? Es muy raro delitos que no requieran lo que se llama en términos penales el dolo, la intención de cometer un delito. Y esto, la denuncia falsa es lo mismo. Otra cosa son denuncias que no llegan a poder probarse porque no hay pruebas suficientes o evidencias suficientes, como lamentablemente sucede muchas veces con denuncias de violencia hacia niños, de abuso sexual hacia niños, donde muchas situaciones quedan en esa indefinición, en esa nebulosa, porque hay sospechas, pero una pericia no es lo suficientemente concreta como para confirmarlo, sobre todo cuando estamos hablando de niños chicos, ¿no?
Ujú. Y eso queda en esa zona gris, y entonces se interpreta que es una denuncia falsa. Y no es una denuncia falsa, simplemente es una denuncia que no pudo probarse, digamos, ¿no? No Ujú. había elementos de prueba suficientes. Todos sabemos que la mayoría de las situaciones de violencia de género y de violencia hacia los niños sucede en el ámbito privado, y que la prueba es muy dificultosa porque no hay testigos, porque a veces pasa el tiempo para que las víctimas puedan denunciar o estén en condiciones de denunciar. Dicho esto de las denuncias, también otra cosita que me parece importante destacar es que más allá de estos 4 artículos que se quieren modificar ahora y que de repente no tendrían el efecto que se busca, porque no llegan al fondo del asunto. Lo más preocupante es que se instala lo que decía Andrea, ¿no? El relato construido de que las mujeres hacen denuncias falsas contra los varones para perjudicarlos, por venganza, por cualquier razón espuria. Y eso es lo que yo digo, una mentira 1000 veces repetida que se convierte en una verdad. Es una estrategia, ¿no? Porque ahora partimos de la base de que hay denuncias falsas. Pero como decía Andrea, bueno, no hay estudios, no hay investigaciones, no hay datos. ¿Cuántas son? Y más que cuántas son, porque uno puede decir, bueno, una sola denuncia falsa es una injusticia enorme, ¿no? Pero si no, las características que tiene esa denuncia que no llega a prosperar y que podría ser una denuncia falsa como podría no serlo. Los artículos que se busca modificar en principio son el artículo 3, que habla de la interpretación e integración de la ley. Cuando surgen dudas en cómo se aplica la ley, hay criterios que están además en el Código Civil que de interpretación, todas las normas son interpretables, y cuando hay algún vacío, cómo se integra, ¿no? Cómo se resuelve por analogía con respecto a determinada temática. Eso se llama la interpretación e integración, que son temas muy jurídicos, ¿no? Pero son temas de derecho que nada tienen que ver con la modificación que se busca introducir en ese artículo, porque mantienen la primera parte sobre que la interpretación e integración se hará en base a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que el Estado uruguayo ha ratificado, con la aclaración de que dejan una redacción como genérica, pero curiosamente la ley habla actualmente, ¿no? La ley vigente habla de todos los tratados, pero específicamente del Tratado de Belén do Pará de violencia hacia las mujeres. Y sacan esa referencia. Es curioso, ¿no? Porque el Estado ha ratificado esa convención y está obligado a cumplirla. Es vinculante para el Estado. Bueno, pero a continuación, el agregado de este artículo que propone el proyecto es que esa interpretación que tiene que ser, en caso de duda, más favorable a la mujer víctima de violencia de género, pero que eso no va a afectar las garantías del debido proceso y etcétera, etcétera. En realidad, y la valoración de la prueba en un proceso. Y en realidad, el artículo nada dice sobre las normas de valoración de la prueba en los procesos judiciales, y no tiene nada que ver ponerlo ahí. Además, ya ha habido, la propia exposición de motivos lo menciona, decenas de sentencias de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es el órgano dispuesto por la Constitución, que determina si una ley es constitucional o es violatoria de la Constitución.
Hasta la fecha, en 6 años de vigencia de la ley, se han presentado muchísimos recursos de inconstitucionalidad por esta ley, en particular respecto de este artículo tercero, diciendo que con este artículo lo que digan las mujeres va a ser santa palabra y no se puede contradecir. Y la Corte ha desestimado sistemáticamente todos los recursos que se han presentado, porque, dando el fundamento que yo les estoy dando ahora, en realidad ese artículo que refiere a la integración e interpretación no tiene nada que ver con la valoración del testimonio de la mujer y las pruebas que se presenten. Otro de los artículos que se busca modificar es el artículo 46, y ahí es donde, bueno, Andrea mencionaba el tema del famoso falso síndrome de alienación parental. Ese artículo, en la parte ahí, establece una serie de condiciones para las víctimas referidas al consentimiento, o sea que en materia de delitos sexuales lo que debe examinarse es si hubo o no consentimiento y no otras consideraciones como el pasado, la vida sexual de la víctima o la falta de resistencia. Esto es una evolución que ha tenido los delitos de abuso sexual, de violación, etcétera, en el Uruguay y en los demás países, porque responde a estándares internacionales y pronunciamientos de los órganos internacionales de los tratados, donde establece que lo que hay que valorar en un delito sexual es si hubo o no consentimiento válido. Ese artículo, al final, en el último párrafo, refiere a la declaración de las niñas, niños y adolescentes y establece que tienen que ser oídos y evitar su revictimización y tomar en cuenta lo que dice, que es un artículo que pone en aplicación práctica la Convención de los Derechos del Niño en cuanto al derecho de los niños a ser oídos y a que se tenga en cuenta su opinión. Y el párrafo final establece que no serán válidos argumentos para desvalorizar la palabra de las niñas, niños y adolescentes. Aunque esa opinión del niño o esa declaración del niño debe tomarse en consideración con el cúmulo de pruebas que puedan presentarse en un proceso y analizarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que son los criterios que deben seguir los jueces para analizar las pruebas que se presentan en un proceso. Son cosas bastante jurídicas, esto que yo les estoy contando, y a veces un poco difíciles de entender, pero bueno, en definitiva, la modificación que propone el Poder Ejecutivo es habilitar que esa declaración del niño sea peritada, o sea, sea objeto de pericias para determinar su validez o su veracidad o su verosimilitud. Nosotros entendemos que es absolutamente revictimizante esta modificación para las niñas, niños y adolescentes, porque además es una realidad, sobre todo en los procesos penales, que lamentablemente hay una verdadera industria por parte de algunos peritos y técnicos que casualmente hacen pericias a los niños y nunca terminan concluyendo que el niño dice la realidad de lo que pasó y que fue abusado. Siempre el informe concluye, son técnicos contratados por las personas imputadas de delitos sexuales y en general siempre concluyen que el niño está manipulado, bueno, cuando no se hace referencia directa al SAP. No sé, Andrea, si vos querés contar un poco de qué se trata el Sí, SAP. sí, a mí me parece que Madre, este acabo de salir artículo y me que dijo María Jiménez de acá que debe encontrarme con hoy ella. tenemos un micrófono ahí abierto. Y bueno, Mira una Ah, muchacha que capaz quedó que lo bloqueada podemos contigo. silenciar.
Ahí está, muy bien. Bueno, este artículo para mí es como uno de los puntos neurálgicos. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo la manera que tienen los violentos de seguir controlando a las mujeres, dañándolas, es a través de los hijos. Ha habido mucho avance y posibilidades de que las mujeres denuncien, pidan ayuda, se separen, consigan medidas de protección. No digo que está todo perfecto y que eso sea fácil, pero se ha abierto un camino, ¿sí? Ahora, y los violentos no tienen mucha forma de seguir hostigando a esa mujer si no tienen hijos. Durará un tiempo, pero en algún momento eso se termina. Ahora, el seguir hostigando y controlando a esa mujer a través de los hijos es una estrategia que hoy está teniendo un lugar muy importante. Y eso además viene acompañado de sistemas de justicia que son machistas, patriarcales y que de alguna manera generan una estrategia conjunta. Entonces, este artículo, la ley 19.580, protege a los niños, niñas y adolescentes de que no venga cualquier perito con cualquier teoría descabellada a decir que eso que está diciendo, que su papá lo abusa o que su papá tal cosa, en realidad es mentira o es un invento o alguien se lo metió en la cabeza. ¿Por qué? Porque en los años 80 en Estados Unidos, cuando se empieza a saltar los abusos sexuales, sobre todo de gente poderosa, en esa época se genera toda por ejemplo, toda la pelea de Woody Allen y Mia Farrow, la pelea, ¿no? La denuncia de ella de violencia, nadie le creía. Este psicólogo, que se llama Richard Garner, psiquiatra, perdón, ya fallecido porque se suicidó, inventa una pseudoteoría que no tiene ningún respaldo científico, que se llama síndrome de alienación parental. Ese invento dice que cuando hay un divorcio conflictivo, uno de los progenitores le aliena, le lava la cabeza, aliena al niño para ponerlo en contra del padre, para hacer que odie al padre. Este Gardner dice progenitor, pero también dice que en general la mayoría de las que alienan son las madres, ¿sí? Entonces, este Gardner pone a disposición de la comunidad científica que se utilice esto como una herramienta diagnóstica, médica, y que además propone una terapia. Esa terapia es revincular al niño con el agresor, porque él lo considera que no es agresor, ¿verdad? Que es todo un invento. Y si el niño se opone, y la madre se opone, aplica la terapia de la amenaza, que es, si vos no colaborás en ver a tu papá, te vamos a separar de tu mamá, a la mamá la amenazan de que le van a poner multas, de que la van a llevar presa o de que le van a sacar la tenencia. Y el último paso que plantea Gardner es, bueno, si el niño se opone, quiere decir que está tan alienado, que hay que alejarlo de la figura que lo aliena y hay que entregarle la tenencia a el otro progenitor. Y esto, lamentablemente, se está haciendo. Esto que es una bestialidad, se está haciendo. En España es moneda corriente y en Uruguay ya hemos tenido varios casos de jueces que sacan al niño de la madre protectora y se lo entregan en manos del el agresor, incluso en algunos casos acusado de abuso sexual. Tenemos técnicos que diagnostican este síndrome de alienación parental, aunque no tiene aval científico ninguno.
es como que yo inventara, no sé, un síndrome y me pusiera a decir que todos los padres son no sé qué, pero ese síndrome es muy utilizado por las defensas, por los abogados defensores de los abusadores. Cada vez que hay una denuncia de abuso sexual, los abogados lo primero que dicen es, debe estar manipulado, le llenaron la cabeza, ese niño no está hablando con sus palabras, esas palabras le fueron impuestas. Y una teoría más descabellada todavía, que en algunos casos la hemos escuchado, pero que estamos tratando de frenarla porque de científico eso no tiene nada, es el síndrome de las falsas memorias, que viene un técnico, le hace una pericia y dice que el niño tiene falsos recuerdos, que todo lo que él cuenta es algo que le metieron en la cabeza y que le implantaron. Entonces, fíjense ustedes que si se modifica este artículo, se va a permitir que cualquier abogado defensor pida una pericia y que vengan técnicos inescrupulosos, algunos de ellos pagos, a decir que lo que el niño ese está diciendo en realidad la madre se lo implantó en la cabeza y él lo dice con mucha veracidad porque él cree que es cierto. O va a venir a decir que el niño está alienado. Entonces, todo lo que diga el niño, todos los síntomas que tenga, todos los indicadores que podamos encontrar, no tienen ninguna validez, porque se rigen por esa pseudoteoría. Entonces, este artículo es tremendo, esta modificación es tremenda, porque la 19.580 no permitía ninguna prueba que pusiera en cuestión la credibilidad del relato del niño. ¿Se entiende eso? Si ustedes no van entendiendo, nos paran, nos hacen preguntas, porque a veces puede llegar a ser complicado. Y claramente esta para mí es una estrategia de los abogados defensores y de los abusadores, ¿no? Para poder tener impunidad por un lado y no ir presos, y por el otro lado acceso a sus hijos e hijas. Hasta ahí voy, Alicia, con la explicación. Claramente ha habido una incidencia para que estos proyectos, porque no es solo el del Poder Ejecutivo, sino que hay dos proyectos más de modificación de la Ley 19.580, y han tenido una incidencia importantísima los abogados penalistas, defensores, que están absolutamente en contra de esta ley, también absolutamente en contra del Código del Proceso Penal actual, que le da un lugar a la víctima en el proceso. Ustedes saben que antes de este nuevo código, la víctima no existía en el proceso penal, no tenía un lugar, no podía participar, no se le daba información, nada, en el código no se la mencionaba. El nuevo código le da un lugar con ciertos derechos. Y eso molesta muchísimo porque, sobre todo en los delitos de violencia de género, los delitos sexuales, porque eran históricamente los delitos con mayor impunidad, porque eran palabra contra palabra, la víctima no tenía ninguna posibilidad de intervenir, de participar, de manifestarse, y entonces la mayoría de los delitos de violencia sexual quedaban impunes. Y ahora la víctima tiene un lugar y tiene voz en el proceso, y entonces les ha complicado la vida. Esa es la realidad. Sobre todo cuando los imputados son gente poderosa, ¿no? Gente con recursos que pueden contratar abogados y que estaban acostumbrados a eso, a la impunidad más absoluta. Tenemos el ejemplo clarísimo de este ex senador, ¿no? Sin ir más lejos. Alicia, Sigo con los otros dos artículos. un detalle que quiero decirte. Ellos dicen que sus defendidos están casi indefensos porque no se puede
presentar pruebas periciales. Y Eso no es cierto. eso es mentira, ¿verdad? Eso no es cierto, absolutamente no es cierto. Ahí está. Lo que no Lo, pueden es obligar a las víctimas a someterse a una pericia si la víctima no quiere. Eso es otra cosa. y ¿Tá? tampoco pueden hacer pericias para desacreditar a los niños, No, por supuesto que no, pero pero pueden presentar presentar pruebas, todo pueden. tipo de pruebas y en este sentido la Suprema Corte también ha desestimado los recursos y las impugnaciones que se han presentado sobre este artículo diciendo que simplemente el código y la ley lo que hacen es tomar en consideración no solamente los derechos de los imputados, sino también los derechos de las víctimas, que también tienen sus derechos, no pueden quedar simplemente como un objeto de la prueba. Entonces, por eso es que se establecen determinadas limitaciones para evitar la revictimización, evitar que las víctimas vuelvan a sufrir perjuicios y daños por su pasaje por el sistema de justicia. ¿Tá? O sea, una pericia puede ser sumamente revictimizante, que haga, sobre todo a los niños, ¿no? Pero también a las mujeres, que las haga volver a pasar, a revivir toda la situación de daño que les sucedió, participar en el proceso. Por eso la participación es esencialmente voluntaria. Hay víctimas que lo quieren hacer porque lo sienten como una reivindicación y como un acceso a la justicia, pero hay víctimas que no quieren participar y están en todo su derecho, y hoy las víctimas tienen derecho a ambas cosas, a participar si quieren y a no participar, y a no ser sometidas a una pericia, ni que hablar. Paso rápidamente al otro artículo porque también me parece que son muy importantes. Otra de las modificaciones que pretenden poner estos señores es el artículo 59, que establece, ay, me van a tener que disculpar, pero me están tocando timbre, tengo que ir a Anda atender porque tranquila, estoy sola, ¿está? anda tranquila, Ya vengo, Alicia. ya vengo. Igual ¿No puedes abrir? el contexto es eh, penalizar. Bueno, Ya estoy. dale, Ale, seguí vos. Ese artículo establece que cualquier persona puede denunciar una situación de violencia de la que tenga conocimiento, y que si la denuncia tiene verosimilitud, no le cabe responsabilidad. ¿Por qué se incluyó este artículo? Para propiciar o facilitar denuncias de terceros que tienen conocimiento por determinadas situaciones de violencia, que de repente la víctima no está en condiciones de denunciar. Esto, digo, sucede muy habitualmente, lamentablemente, cuando se trata de niños víctimas de violencia, de maltrato, de abuso, y para dejar de lado el famoso no te metas, ¿no? Que está muy instalado, no, no te metas, deja que te vas a meter en esa familia, no, no. Entonces, es una cláusula, además, que está vigente y que fue copiada exactamente de la ley 17.514 de violencia doméstica del año 2002, que dice exactamente lo mismo y nunca fue cuestionado. Bueno, ahora parece que eso es el elemento que dispara las denuncias falsas. Entonces ahí se introduce una modificación donde se habla exactamente de que la denuncia falsa es un delito, simulación de delito, que será penado y que se considera un agravante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el efecto? El efecto es la desestimular las denuncias, tanto de terceros como de las propias víctimas, que pueden decir, bueno, ¿qué voy a denunciar si después no lo puedo probar y todavía me van a hacer una denuncia penal a mí y voy a terminar presa o voy a terminar con un proceso penal en mi contra? Eso es claramente el efecto que se busca y que se va a producir de aprobarse este proyecto, que va exactamente en sentido contrario de la intención
que tuvo el legislador al disponer esta cláusula. Sí, Andrea. Ay, perdón. No, quiero decir que también hay una amenaza a los técnicos, porque vos haces un informe técnico y si después no se comprueba en penal, te pueden denunciar a vos. Y de hecho, hoy está pasando. Te cuento, Alicia, que ya tenemos un caso de un señor violento que le está haciendo un juicio civil pidiéndole no Ah, sé cuántos miles de dólares, ¿no? Entonces, esto de la verosimilitud también es una cierta protección para todas las personas que de buena fe por quieren supuesto. ayudar, ¿no? Y a su vez también para los técnicos, porque los técnicos, bueno, tienen su estudio, su saber. Obviamente que si un técnico hace cualquier cosa y comete una negligencia, cualquiera está en su derecho de denunciarlo. Pero no pueden salir todos los violentos, quedaron sobreseídos en penal o se les archivó el caso porque las pruebas no lograron llevarlo preso o condenarlo, y entonces vienen todos los violentos a denunciar a todos los técnicos, ¿no? Es como una situación que es muy jorobada porque los chiquilines quedan totalmente indefensos, ¿no? Si los técnicos empiezan a trabajar defensivamente. Y entonces ningún técnico te va a querer poner estas situaciones así o asá. Digo porque esto abre la puerta a Mm. generar muchas dificultades. Exactamente, exactamente. Y acá vuelvo a lo que yo les decía desde el principio. Acá se incluye en este artículo el artículo del Código Penal que establece el delito de simulación de delito. Pero de todas maneras, siempre se va a requerir la intención, el dolo, no simplemente por hacer una denuncia. Pero bueno, claramente el delito está vigente hoy y está vigente la ley. No es que la ley le había derogado ese delito o no tenía vigencia. Yo el otro día escuchaba a la prosecretaria de Presidencia donde decía que con esta cláusula nadie podía ser imputado por simulación de delito. Y eso no es cierto. No es cierto, es que en realidad mienten. Esa es lo más grave de todo. No es cierto. La ley decía que cuando hay verosimilitud no le cabe responsabilidad, pero eso no quiere decir que si hubo una intención de simular un delito, no sea sancionado y no sea susceptible de investigación penal. Y finalmente, el artículo que es otro que se quiere modificar es el artículo 80 que establece una indemnización tarifada para las víctimas de delitos, sobre todo de delitos de violencia doméstica, pero en particular de delitos sexuales, en la sentencia de condena penal. Que esto es una innovación de la ley porque se incluye en una condena penal una reparación para la víctima, una forma de reparación para la víctima que es una indemnización de 12 salarios, sea la persona ingresos de 12 salarios y si no, se le pueden comprobar ingresos de 12 salarios mínimos nacionales. Esto es el objetivo es darle un tratamiento integral a la violencia y por un lado sancionar al responsable y por el otro reparar a la víctima. Es un requerimiento también de los estándares internacionales de derechos humanos que ponen un especial énfasis en la reparación de las víctimas. Ustedes saben que los daños que produce la violencia sexual, la violencia de género, son daños como muy profundos en la persona misma. Es distinto cuando la persona sufre un daño patrimonial. Acá es en su cuerpo, en su psiquis, y entonces requiere un tratamiento psicoterapéutico o tratamiento médico en algunos casos, cuando hay daños físicos urgentes, y no tener que esperar a hacer un juicio civil
para reclamarle daños y perjuicios, cosa que en los hechos prácticamente no se da. Es muy difícil que una víctima, después de haber transitado por un proceso penal, quiera volver a iniciar y a retomar, porque en un proceso civil, como consecuencia de un delito sexual, hay que volver a plantear desde cero todo, porque son procesos independientes, el civil del penal. Por lo tanto, la ley lo que busca es facilitarle a la víctima una forma de reparación. Bueno, esto también pretende ser modificado por este proyecto y lo que establece es que las víctimas recién podrán ir a la vía civil a iniciar un juicio después de la sentencia de condena. Todavía colocan a las víctimas de violencia de género en una posición peor que el resto de las víctimas, porque cualquier persona puede hacer un reclamo civil por daños y perjuicios. Bueno, en este caso tendría que primero obtener una sentencia de condena para recién después ir a un juicio reparatorio. Esto, yo digo, no sé si fue una torpeza o es intencional, pero es realmente muy, muy preocupante. Bueno, esto a grandes rasgos son las modificaciones que se pretenden introducir a la ley, que como ustedes habrán podido ver, no hay nada tampoco determinante de cuestiones que ellos dicen que hay que modificar. Eso es lo más increíble, ¿no? Porque las demoras en los juicios y cuando se pone una medida cautelar, después aparentemente hay situaciones donde se demora demasiado en revertir la situación. Eso no cambia, porque el problema de las demoras, el problema de que no se cumplan los plazos que prevé la ley, es un problema de falta de recursos, de falta de voluntad política, etcétera, y que en realidad el problema es que no se cumple con la ley. No que la ley está mal, sino que no se cumple con los plazos y con las instancias que prevé la propia ley. Bueno, eh, Buenísimo. capaz que... Yo, ahí Sí. Sebastián está levantando la mano. Yo hice una plaquita de síntesis mientras hablábamos, que capaz que la comparto para como mirarla entre todos. Ahí, Alicia, vos me ayudás a ver si es como una síntesis para intentar ayudar también ahora al intercambio y a las preguntas. Vos ahí, Ali, fíjate si hay algo que habría que agregar o mejorar. ¿Se ve ahí? Sí, yo la veo perfecto. Está. Es que yo quiero agrandar un poquito esta pantalla como para bichar ahí lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Cómo se llama la ley? ¿Cuáles son los artículos? Saber que no No, es inconstitucional, sí, no lo sacan esto, que en caso de duda la interpretación será la más favorable en caso de duda sobre la aplicación de las normas de la ley, ¿tá? mm, La sí. interpretación será más favorable a la mujer víctima de violencia. Pero Esto no esto lo sacan, no lo sacan. Pero no lo esto no sacan. tiene nada que ver con la valoración de la declaración de la mujer. Está. Entonces, en el artículo 3 no tiene demasiado peso, ¿verdad? No, no. Está. O sea, La están modificación, poniendo algo que no tiene en realidad nada que ver con la interpretación y la integración. o sea que el 3 no sería una gran amenaza, entiendo. Sí, sí. Ponele. El tema es este que yo decía al principio, ¿no? Es instalar el discurso de que es necesario modificar la ley porque la ley habilita que las denuncias falsas de las mujeres hacia los varones. Además, Claro. hay una cosa que es destacable, y es que la ley, que tiene 98 artículos, en ningún artículo menciona
a los varones como los agresores. O sea, la ley establece los derechos de las mujeres que viven situaciones de violencia de género, pero no atribuyen esas situaciones necesariamente a los hombres. Bueno, bien. Ahí hay un resumencito muy chiquito, pero como para tratar de ver. Daniel, ahí estás levantando la mano. Sí, pero creo que estaba Seba antes. Dale, Seba. Ah, Sebastián. Vale. No, dos cositas. Una con respecto al tema de, creo que mencionaba Andrea, de la pericia, que bueno, por un lado está el riesgo, ¿no? Seguro de la revictimización. Lo que yo quería preguntar era la pericia como tal, porque cuando la mencionaste a la pericia parece como que estuviera en mano de la defensa del victimario. Es decir, quien puede manejar la pericia es la defensa del victimario. Y yo pregunto, porque en realidad la pericia, digo, cualquier tipo de pericia, si está bien, puede haber honestos, deshonestos, Por supuesto. quienes la sepan hacer y quienes no sepan hacerla, pero en sí tiene un valor. Y a mí me llamó la atención porque tú dijiste que está como en manos y se usa a favor del victimario. Eh, lo que yo me pregunto es si no podría ser también al revés, es decir, que la pericia fuera tomada como un elemento científico, técnico, por el Estado o por el lado de la víctima. Esa es una. Y la otra, creo que Alicia, tú la dijiste, que a mí me llamó la atención, es que creo que en la exposición de motivos dice, podrá ser considerado delito, creo que es la simulación de delito o algo así. Y me llamó la atención porque yo digo, eso está en el Código Penal, es decir, no necesitan hacer uso de la ley para tipificar un delito. Ah, Y me parece que eso está puesto como una forma de amedrentar también, es decir, exacto, exactamente. gracias. Exactamente. Si me dejas, Andrea, les cuento un poquito de las Sí, pericias. sí. Estamos en el ámbito penal. ¿Ah? Eh, ¿Qué sucede en la práctica, en los hechos? La fiscalía puede pedir pericias y no, el Instituto Técnico Forense, que es el órgano público de las pericias y que se supone que es imparcial y objetivo, em, que pertenece al Poder Judicial, porque respondía al sistema de justicia anterior, al código, las investigaciones las hacían los jueces, los juzgados, y entonces el Instituto Técnico Forense actuaba como un auxiliar del juez para, bueno, en materias en que el juez no domina, ¿tá? En distintas materias, digamos. Hoy, con el nuevo Código del Proceso Penal, lo que rige es una libertad de pericias. O sea, el imputado puede presentar al juzgado, al juicio, pericias que considere relevantes para su interés y esas pericias que son de parte y son pagas en general, pero por lo menos son de parte, entonces ya pierden una cierta imparcialidad, ¿no? Pero no valen en principio las del Instituto Técnico Forense, no valen más por ser del Instituto Técnico Forense. Eso nosotros estábamos acostumbrados a que las del ITF eran imparciales, objetivas y por lo tanto tenían un valor superior que las pericias de parte. Hoy, en el nuevo proceso penal, todas las pericias que se presenten van a ser analizadas en audiencia por el juez y por las partes y le darán
mayor o menor valor probatorio a lo que cada uno quiere probar en el proceso, ¿está? El tema que se plantea es que a los niños, o sea, los imputados en un proceso penal, no pueden pedir una pericia y que se obligue a un niño a ser periciado, ¿tá? De hecho, la fiscalía pide pericias para los niños en el ITF. Los niños eventualmente podrían, o los niños con sus representantes podrían eventualmente negarse, pero pericias respecto de los niños hay. Lo que no pueden hacer los imputados, pero yo quiero que le hagan otra pericia, que esto sucedía antes, que le hagan otra pericia con otro perito que yo propongo, digamos. Eso no lo pueden hacer. Lo que hacen habitualmente es lo que se llama una metapericia. O sea, es una pericia de una pericia. Entonces ahí es donde entran esto que yo les decía de la industria de las pericias, porque hay 3 o 4 técnicos, peritos forenses que siempre son designados por los imputados y normalmente nunca encuentran que los niños o los adultos fueron abusados o siempre informan en favor del imputado. Por eso yo digo que han hecho una industria. Ahora parecería como que los tribunales no les dan tanto corte, pero en un momento realmente se les daba mucha relevancia a estas metapericias porque, bueno, ellos criticaban la forma en que el ITF había hecho la pericia, que no era rigurosa, que no expresaba qué metodología habían utilizado, entonces que era tendenciosa porque partía de la palabra de la persona periciada y no era imparcial. Bueno, una serie de consideraciones que hacían de la pericia realizada, porque no podían periciar directamente a esa víctima, ¿no? Un niño o una mujer. Pero las pericias en principio tienen igual valor frente, o sea, valor, después el juez hará una valoración de que el grado de convicción que tiene la pericia, ¿no? De Claro. acuerdo con la experiencia del perito que tiene que manifestarlo, ¿no? De usted, cómo estudió, qué experiencia tiene, qué experticia, qué especialización. Todo eso forma parte de la pericia, no es cualquier persona que dice, yo soy perito y voy y digo una opinión. Bueno, eso con respecto a las pericias. Y con respecto a el delito de simulación, es exactamente eso. Se incluye en estas modificaciones, creo que para amedrentar. Coincido plenamente que es para amedrentar y para seguir eso. Mejor no te metas, que te vas a meter la maestra, no, pero después me llaman y todavía me voy a ver envuelta en un proceso penal. Es así, lamentablemente. Daniel está levantando la mano. Y, si un hombre es acusado y no se encuentra elementos suficientes probatorios de violencia, y él quiere hacer un juicio porque fue denunciado falsamente, hoy, con la ley como está, ¿tiene que abrir otro juicio? ¿Eso es enredado? ¿No es enredado? ¿Cómo es? Porque no conozco nada de la justicia. Y lo otro es, ¿en qué? Sobre la reparación económica. ¿Cuál es la justificación de sacarlo de acá? ¿Porque no corresponde a este tipo de derecho algo reparatorio? No conozco nada de derecho. ¿Cuál es la justificación de ellos, de los que lo proponen? Solo eso. La justificación, empiezo por el final, la justificación es que las mujeres hacen denuncias falsas para poder después el día de mañana cobrar la indemnización. Esa es la justificación. Y otra cosa que están diciendo es que ¿por qué? Porque una madre que perdió un hijo tiene que ir a la vía civil y no tiene automáticamente. Entonces, como que las víctimas de violencia son privilegiadas
frente a otras víctimas. Te digo, Alicia, que ese es uno de los argumentos Sí. que los escuché decir también. Pero en realidad hay muchos delitos donde hay formas de reparación. Los delitos violentos, las víctimas de delitos violentos tienen derecho a rentas del BPS, a distintas formas de reparación sin tener que ir a un juicio civil. Entonces, esto es otra forma más donde sí se le da una determinada priorización a este tipo de víctimas, pero es un poco lo que yo les decía, el tipo de daño que provocan estos delitos requiere, para después poder seguir viviendo, requiere una reparación bastante compleja y bastante inmediata. Entonces, bueno, es una forma de reparar un poco la desigualdad estructural. Pero hay otros delitos que, digo, inclusive la LUC habla de las víctimas de delitos violentos y establece las rentas. Que una cosa es que lo pague el BPS y otra cosa es que sea directo contra el responsable ¿A quién, del daño. a quién le estamos cuidando el bolsillo? Sería la pregunta, ¿no? Y lo otro era sobre la denuncia falsa, cómo hace el hombre para poder ir Bueno, contra... acá hay dos cosas que también el proyecto entrevera muchísimo, ¿no? La ley 19.580 prevé un proceso de protección de las víctimas de violencia de género. ¿Tá? Ese proceso de protección, el objetivo del proceso es proteger, que cese el daño y proteger para que no vuelva a suceder. Eso es el objetivo. Y entonces lo que el juez dispone son medidas cautelares de protección. ¿Tá? No hay una sentencia de condena, no hay una condena ni penal ni de ningún otro tipo, son medidas de protección. Que esas medidas de protección en determinados momentos pueden causar determinados perjuicios cuando hay una denuncia falsa, por supuesto, es una realidad, pero la ley tiene determinados plazos y determinadas instancias que no se cumplen. Si se cumplieran, como lo establece la letra de la ley, esos daños pueden minimizarse. O sea, la ley prevé que frente a una denuncia, el juez va a disponer medidas urgentes de acuerdo con lo que se denuncia. Hay denuncias que dicen, está el señor, me quiere prender fuego la casa y está en la puerta y yo estoy adentro con los niños, eso requiere unas medidas de protección inmediatas, ¿no? No tenemos duda. Telefónico. La policía tiene un protocolo con indicadores de riesgo que tiene que indagar cuando se hace una denuncia. O sea, no es solo que la mujer va y denuncia. Por lo menos la policía lo tiene y debería aplicarlo. Le transmite al juez cuál es la urgencia de la medida, muchas veces en forma telefónica. El juez también tiene un determinado protocolo dentro del sistema, la Corte ha establecido determinados indicadores de riesgo que el juez tiene que analizar y preguntar e investigar. En las 72 horas siguientes tiene que convocar una audiencia, pero antes tiene que haber un informe de riesgo del equipo técnico del juzgado. ¿Tá? Eso no se cumple, no hay informe de riesgo, no se convoca a la audiencia a las 72 horas, el juez no tiene el informe, por lo tanto, el hombre tiene que ir, el hombre o la persona agresora tiene que ir con asistencia letrada, muchas veces no hay, porque no hay defensores suficientes. Eso es gravísimo, gravísimo, que la persona tenga que ir a una audiencia sin estar asistido. Es una omisión gravísima del Estado, pero no es un problema de la ley. Y además, en esa audiencia, la persona puede hacer sus descargos y podría eventualmente solicitar que se diligencie prueba. No, o sea, que se agreguen determinadas cuestiones, no sé, chats del teléfono, etcétera. Que no se diligencia prueba también es una realidad, pero no es que la ley no lo permita.
es que no se hace porque no tienen tiempo, porque los jueces dicen que tienen que hacer no sé cuántas audiencias por día, entonces que no le dan los tiempos para diligenciar prueba. Entonces yo insisto en que muchos de los problemas que están planteados, que la ley no se cumple como prevista. Y otra cosa es lo penal. Cuando hay, después Fiscalía investiga y si hay un delito penal, esa persona imputada tiene todas las garantías y todos los derechos que le corresponden a cualquier imputado en cualquier proceso penal de proponer prueba, de proponer pericias las que considere, de hacer interrogatorios, etcétera. No tiene ninguna limitación. Y en penal el estándar probatorio es el estándar probatorio para todos los delitos. O sea, hay que vencer el principio de inocencia. Ustedes saben que en penal todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Eso la ley no lo modifica en absoluto. Alicia, en esta pregunta que hacía Daniel, ¿no? Bueno, si a mí me hacen una denuncia falsa y yo me siento agraviada, yo tengo dos vías ahí, entiendo. La penal, que te voy a denunciar por daños y perjuicios o por calumnias, no sé, Calumnias o por simulación de delito. Bien. por calumnias o por simulación de delito, y también puedo ir a la civil por los daños que me Sí, ocasionaste a mí, también, ¿no? también. Sí, sí. Como cualquier otra denuncia falsa que nos puedan hacer, o mañana publican en las redes, no sé, Andrea Tuana es una ladrona. Bueno, no es una denuncia en sede policial, pero también ahí yo tengo la posibilidad de hacer una denuncia penal y civil, las dos. Sí, claro, Es muy claro. importante eso, Andrea, porque eso quita lo que dicen que que está indefenso el agresor. No está indefenso. Tiene No, para vías. nada, para nada, para nada. Pero miren que ha incidido mucho esto, ¿no? Los defensores estaban muy acostumbrados a que en este tipo de delitos no prosperaban. Mm, Digo, delitos sexuales antes del nuevo código, ¿no? Eran los presumarios más largos de 2, 3 años, mm, no se diligenciaba ninguna prueba, no pasaba nada y ujú. al final se terminaba archivando. Entonces era muy fácil para los defensores. Era Ahora la jugar víctima y tiene cobrar, otras posibilidades, ¿eh? era jugar y cobrar. Exacto. Pero además Ahora, esto sí que es una realidad, que existen datos. Los delitos sexuales son los delitos de mayor impunidad, que han registrado mayores índices de impunidad históricamente. Primero, porque antes solo se investigaban a denuncia de parte. Es otra de las cosas que la ley modificó, que la justicia tiene la obligación de investigar estos delitos, como cualquier otro, ¿no? Digo, un robo, una rapiña, un homicidio no se investigan a denuncia de parte. Esto porque había toda una cultura de que se entendía que los delitos sexuales eran vergonzantes para la víctima y entonces era mejor que no se supiera, si ella no quería, y la víctima le costaba muchísimo exponerse en un proceso sin tener la más mínima posibilidad de incidencia, ¿no? Era un objeto de la prueba en todo caso. además ellos dicen que el varón no se puede defender o el agresor no se puede defender, y ahí empiezan los entreveros. Una cosa es las medidas cautelares, otra Claro, cosa es penal, pero ellos se entreveran todo. O sea, una medida cautelar puede ser injusta. Mañana mi hijo me hace una denuncia y dice que yo soy una violenta y el juez me saca de la casa, y capaz que era mentira, pero está bien puesta esa medida, porque el juez lo primero que tiene que hacer es proteger y evitar un daño mayor, entonces me tiene que sacar para afuera. Eso dice la ley, pero en 48, 72 horas tiene que pedir un informe técnico, tiene que hacer la investigación
y tiene que hacer la evaluación, o sea, si efectivamente esa medida que puso es justa, no es justa, y ahí la puede cambiar. Eso que Exacto. dice la ley, que lo que el espíritu es evitar los femicidios, evitar que un abuso sexual se vuelva a generar, porque antiguamente los chiquilines denunciaban y se mantenían adentro de las casas con los abusadores porque el proceso penal era eterno. Entonces, ahí ellos dicen que cualquier mujer ahora se levanta de mal humor y pumba, te hace una denuncia y ya te aleja de tus hijos durante 4 años, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Por el otro lado está lo que dice, está penal, los penalistas que ellos dicen que ahora entran perdiendo 5-0. Ellos dicen, ¿no? En algunos lugares los escuché. Y claro, porque antes ellos estaban acostumbrados a que entraban ganando 5-0, porque también se les permitía cualquier cosa a una víctima, la interrogaban los abogados defensores y les preguntaban cualquier cosa. Bueno, Alicia, vos podrás contar mejor que yo, ¿no? Hoy Sí. eso está limitado. Ellos no pueden interrogar, creo, no sé, ¿verdad? Creo que no pueden interrogar a una Directamente no víctima. pueden. Directamente no. Directamente no pueden. Pero, Claro, antes digo, eso sí. no quiere decir que la víctima no pueda declarar. Declara en otro lugar físico, pero los abogados, las partes y los abogados defensores están escuchando lo que se les está preguntando y pueden a través del juez repreguntar, digamos, si algo no les quedó claro. O sea, las garantías para el imputado se mantienen con determinados protecciones y Cuidados. cuidados para evitar la revictimización, para evitar una confrontación, a que la víctima tenga que declarar adelante de la cara del agresor, ¿no? Eso es un logro tanto de la ley como del código del proceso El penal código. mismo, que no lo limita solo a las víctimas de violencia de género, es todas las víctimas que tienen determinadas vulnerabilidades, digamos, ¿no? El código toma esos cuidados para evitar justamente eso, porque digo, es terrible esa confrontación que antes se obligaba a tener, ¿no? Y que Una, les permitía cualquier cosa. ¿Y sí? eh, el, el- el juez tiene, cuando se toman las medidas cautelares, 72 horas para la audiencia. Sí. Porque justo a mí me pasaron, yo lo había buscado y no lo pude ver, este, el debate en polémica, que bueno, está Diana Brasica, que está en esa Defensora materia, de abusadores y de imputados. da. Y, Está en contra y no sé quién absolutamente era de la la otra ley. persona, probablemente Andrea sepa que estaba, Soledad González. Soledad González. Bueno, y entonces Soledad González dijo 13 días. Yo pienso capaz que dijo 13 días porque la realidad Mm, después es esa, es decir, mm, que en vez de 72 horas, las 72 horas se transforman en mucho más Sí, días, pero por deficiencia del sí, sistema judicial. exactamente. Sí. Y Dayana le dijo, un error, 72 horas. Claro, pero está fijado 72 horas sí. como Claro, garantía para no se cumple con la al ley, agresado. esa es la realidad. ¿Cómo? Y No se cumple con lo que establece la ley, con los plazos que prevé la ley. que la ley dice 72 horas se fija la audiencia como máximo. Y después dice a los 10 días una audiencia evaluatoria, ¿no? No, no es más. ¿No? No hay ¿No más, es no, más? Ah, no. La esa no. audiencia evaluatoria se hace 30 días antes del vencimiento de las medidas. De las medidas. Ok. ¿Tá? O sea, Ya no cuando se las hace medidas más a los están por 10. vencer, 30 días antes se hace una audiencia evaluatoria para ver si se mantiene, se cambian otras o se terminan. Otro de los problemas que se plantean y que esta gente cuestiona es que la ley prevé que en caso de que existan hijos o hijas
en común con las personas agresoras, se suspenden las visitas por un plazo de 3 meses sin hechos de violencia. ¿Tá? Esto es una realidad que muchas veces se prolonga en el tiempo. ¿Tá? No se cumple con estos plazos de 3 meses, pero también yo insisto, también es un incumplimiento de la ley, y no es que la ley diga otra cosa. Y además la ley prevé una excepción a esta suspensión, y es que los propios hijos o hijas, niños, soliciten mantener visitas con la persona agresora, y ahí se habilita si se cuenta con el visto bueno de los técnicos que intervienen, porque muchas veces los niños no tienen conciencia del grado de riesgo en que pueden encontrarse y quieren ver a la persona agresora, pero bueno, ahí sí los técnicos tienen que intervenir y ver si realmente los pueden ver. Pero la posibilidad de que los propios niños lo soliciten está prevista en la ley también. Y si no, la suspensión son 3 meses nada más. Pero además, cuando hay una suspensión, algún informe técnico hay, Por en supuesto, general. porque el informe técnico tiene que estar en el momento de la audiencia. Y ese informe técnico es de valoración del riesgo. Mm, Y el protocolo que exactamente. establece los indicadores de riesgo, si hay riesgo bajo, si hay riesgo medio, si hay riesgo alto. Eso es en base a información técnica que el juez tiene que resolver. Exacto. Sí, sí, la preocupación es, bueno, me hacen una denuncia falsa, estoy separado de mis hijos por 3 meses. Lo que nosotros decimos es, si hay intervención técnica y además esa intervención técnica es de calidad, es con equipos técnicos formados, especializados, que además recojan los antecedentes, porque en general en esas situaciones siempre hay equipos de la comunidad, de la escuela, o sea, hay otros operadores que ven, que han visto, que conocen, que ven el efecto del daño, o sea, con todo eso se hace una recomendación de separar a ese niño. Yo en lo personal entiendo de que, o sea, se hace una recomendación, no, se aplica la ley, ¿no? De que porque si hay violencia, hay que separar siempre. Después hay que valorar si esa persona violenta, madre, padre o persona a cargo, nos da alguna garantía como para que ese niño pueda retomar el vínculo. Así es como se debe proceder. Entonces, para evitar una separación por una falsa denuncia, la mejor forma es teniendo equipos técnicos que puedan hacer esa valoración diferencial y a través de otras informaciones de otros equipos que están trabajando. Y para eso se precisa presupuesto, no cambiar la ley, ni inventar que las denuncias falsas son un problema tremendo. Yo voy a estar como los periodistas, el tiempo que ponen por excusa, el tiempo es tirano, dicen. Hay un par de preguntas, Me perdona, gustaría, Seba. En el chat hay un par de preguntas, no sé si las podés leer o exacto, comentar me encima. gustaría como, bueno, ver las preguntas, o ver las preguntas que hay en el chat, o alguna otra persona que quiera preguntar o u opinar. A Leo ver lo las que dice preguntas del Meche. chat, Leo lo que dale. dice Meche. El problema no es que no se hacen los informes técnicos firmados en la temática. El No se problema hacen- es que no se hace. el problema es que no sea, ¿qué se hace con los informes técnicos firmados en la temática que no sean solo descriptivos, que se sugieran el informe es fundamental, formados para valorar riesgos como corresponde, Sin duda. formar Sí, recursos. sí. Y Fabiana dice, ¿qué pasa con la nueva ley de corresponsabilidad? Entiendo que limita la suspensión de visitas. Eso es lo que hay en el chat. ¿Querés contestar eso, Ali?
Pues sí, como quieras. Bueno, el tema de los informes técnicos que estén realizados por técnicos formados y especializados es fundamental, coincido plenamente, y además no solamente los técnicos de los equipos técnicos, sino los propios operadores de justicia, los defensores, los jueces. Cuando se instalaron los juzgados especializados en violencia doméstica en el año 2000, después de la ley de violencia doméstica, se especializó y se capacitó a todo el personal de los juzgados, a los funcionarios de baranda, no solamente a los jueces, a todos. Eso no sucedió más, digo, Mm. esto hace 20 años. Pero todos tienen que estar especializados y formados en la temática, desde el funcionario que está en la baranda y que atiende a las mujeres que van a preguntar a ver qué pasa con su expediente, etcétera, etcétera. Todos tienen que tener formación. Ni que hablar de los defensores públicos, ¿no? Que atienden la grandísima mayoría de los casos, en todo el país, además, y que tienen unas carencias de formación, de cantidad de recursos humanos impresionante. ¿Y qué Y pasa con la cuando, nueva ley de corresponsabilidad? Y bueno, fue el primer paso. Este es el Ujú. segundo paso, ¿no? El primer paso fue lograr que se aprobara la ley de corresponsabilidad, que la única cuestión un poco positiva es que se logró relativizar todas las disposiciones horribles que contenía, con siempre que no sean perjudiciales para el interés superior del niño. Entonces, ese principio, que es un principio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y que es un principio que debe regir en todas las áreas y en todos los ámbitos, bueno, si hay jueces formados, podría limitar esas aperturas al contacto de los niños con personas agresoras. Esa es la realidad. Y porque lo que dice la ley, corregime Alicia, es que un juez de protección puede poner medidas cautelares, pero el sí, progenitor se puede ir a familia y capaz que, no sé, en un mes, no sé cuánto puede durar eso, el juez de familia quita las medidas de protección. sí, puede reverlas y quitarlas. Eso es, la verdad que en principio es gravísimo, porque son jueces de igual rango. Entonces, son todos jueces letrados. No podría un juez tener una actuación por encima de lo que resolvió otro, digamos. Es una realidad, y bueno, lo que les decía, lo que se logró finalmente en el texto aprobado es que se supeditara, digamos, esa decisión al interés superior del niño. Pero sabemos que es un concepto que, bueno, que muchas veces se aplica de una forma muy subjetiva. ¿Qué entiende cada uno sobre cuál es el interés superior de ese niño? Que en realidad el interés superior del niño es que debe priorizarse el interés del niño por encima del padre o de otras consideraciones, ¿no? Pero Y, bueno, sí. Bueno, sí, sí, Andrea. no, sobre esta ley, en realidad una de las cosas que más potenció fue darle alas a aquellos jueces, técnicos y abogados que no tienen perspectiva de derechos de infancia y adolescencia, que priorizan la familia por encima de cualquier situación. Entonces, fue una ley que le dio un espaldarazo, ¿no? a esa, a esa ideología. Entonces estamos viendo situaciones horribles, horribles, ¿no? Donde los gurises son revinculados, bueno, esto que yo contaba al principio, que le sacan la tenencia a la madre y se lo dan al padre porque dicen que la madre obstruye. Entonces, realmente, todo esto, el efecto que generan en la práctica es jorobado, porque cuando vos pones leyes que limitan esas intervenciones violentas, autoritarias, machistas, adultocéntricas, y después las flexibilizás, claro.
se viene un embate muy jorobado. Sí. Y es lo que estamos viendo ahora. Sí. Bueno, capaz que pasamos al cierre, vamos 1 hora y media compartidos. Queremos agradecerle en nombre de Varones por la Igualdad a Tea y a Alicia y a todos los participantes, los y las participantes. La verdad para nosotros es un gustazo. Todo esto nos va a alimentar a nosotros, bueno, qué posiciones vamos a tomar en este tema, porque lo creemos fundamental, estratégico para los que defendemos la igualdad de género. Y bueno, veremos qué haremos, pero creo que este tema nos llama a la acción. Gracias Andrea, gracias Alicia y gracias a todos por participar. Bueno, Un chao. placer. Chao, chao. Bueno, Estamos en gracias. contacto. Que Estamos en pasen muy contacto. bien. Chau, Gracias chau. a todos. Gracias.